Los que están allá por Gallola, si se pueden venir, por favor. Bien, si gustan acompañarme, vamos a orar para iniciar este tiempo. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, queremos agradecer la oportunidad que tenemos como iglesia de reunirnos. Gracias, Dios, por los tiempos de reflexión en los grupos de estudio. Ahora rogamos, Señor, que guíes y uses este tiempo para ministrar por medio de tu palabra. Gracias te damos por la disponibilidad de cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, porque tú, Señor, nos has convocado el día de hoy. Agradecemos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes o varios de ustedes están familiarizados con esto que voy a comentar. En los últimos años en México la educación ha venido a ser modificada de manera impresionante. Los factores que la educación ha implementado para comprobar cuando una persona está capacitada o no para realizar un trabajo, los han venido cambiando constantemente. Algunos que están dedicados explícitamente al área de la academia se podrán dar cuenta de esto que ha sido transformado en los últimos años de una manera radical. A partir de ahora, cada uno podemos ver ya de forma tangible en nuestro entorno diferentes estrategias que se han implementado. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero cada viernes de final de mes, aunque este año va a cambiar a partir del próximo ciclo escolar, todas las escuelas hacen una reunión que se le llama Consejo Técnico. En estos consejos técnicos, este viernes de cada mes no dan clases a los alumnos, y se supone que en esos tiempos se dedican a una capacitación para el desarrollo de su área laboral, para informar, para actualizar, para todo este tipo de cosas propias del desarrollo de su carrera. Algunos papás sí se ven afectados con este tipo de cosas, porque un viernes de cada mes los hijos no tienen escuela y los que tienen labores fuera de casa, pues se les trastorna su día laboral. Pero esto ha sido implementado para tratar de mejorar a las personas en el desarrollo de su área laboral. Otro aspecto que han utilizado el sistema educativo, han implementado un concepto que se le llama prácticas profesionales. Algunas escuelas solicitan alrededor de 300 a 400 horas para aprobar este requisito. Cada alumno, si desea graduarse, tiene que cursar este número de horas como un servicio personal de capacitación. Otros han implementado los conceptos que se llama el servicio social. Este servicio social es más complejo todavía, porque dura alrededor de 6 meses en algunos años, en algunos lugares, algunas carreras, y en otros los determinan por medio de horas, es decir, tienes que cumplir alrededor de 500 horas para poder dar por realizado tu servicio social. La educación en el área médica es más complicado porque tienen que hacer un año de internado, ¿no? Es todavía más complicado. Algunas escuelas han implementado lo que se le llama, gracias Jeff, el examen de titulación. A través de ello pretenden considerar si una persona posee los conocimientos necesarios para el desarrollo de su actividad profesional. Algunas carreras aplican esto para saber si la persona tiene lo necesario para estudiar un posgrado, una maestría o una especialidad. Algunas escuelas han implementado estos exámenes basado en el desarrollo de un proyecto que empezó siendo privado y que ha adoptado el gobierno. Esto se llama el proyecto de Ceneval.
de manera tal que las educaciones media, superior y superior aplican este examen. Es interesante que algunas universidades lo dan como un requisito para graduar y algunas universidades lo dan como una optativa, es decir, en ellos está la posibilidad de aplicar o no el examen. Y todos podríamos decir, ¿y a mí para qué me sirve todo esto, no? Cada una de estas áreas tiene el propósito de comprobar si una persona está capacitada y tiene los conocimientos necesarios para poder realizar su trabajo. No basta con haber ido un tiempo a la escuela, tiene que garantizar que la persona posee los conocimientos y la experiencia necesaria para la realización de su trabajo. Y si habláramos en términos espirituales, ¿cuál sería para nosotros entonces este concepto? Es decir, ¿cuál sería el examen para los cristianos? Es mucho más complejo poder llegar a un criterio entre los hijos de Dios. Es mucho más complejo poder hablar acerca de ese examen común que todos deberíamos de aprobar. Porque la vida espiritual es mucho más dinámica que una carrera. Son esas capacidades que solo Dios sabe que tiene que dotar a cada uno de nosotros y que son expuestas en la vida diaria. Solo Dios sabe aquello que necesitamos y cómo hemos de enfrentarlo. Así es que en ese sentido voy a reformular la pregunta: ¿cuál es su propio examen espiritual? En su vida misma, ¿cuál sería su examen espiritual? ¿Cuál sería su examen profesional de vida espiritual? Es posible que existan varios de ellos a lo largo de su vida. Bueno, entonces, ¿cuál sería su examen de hoy, de este tiempo? La historia de esta semana nos muestra exámenes especiales tanto para Israel, es decir, para Jacob, para José y para sus hermanos, principalmente para Judá. Y ahora ellos lo van a tener que enfrentar. No se sabe qué tan preparados están, no se sabe qué elementos tienen para considerarlo, solamente que si no lo aprueban, no estarán listos para la siguiente etapa profesional, la siguiente etapa espiritual. Recordemos que estamos en la sección de la vida de José en Egipto, y cuando sus hermanos, sin reconocerle, van y acuden a él a pedir alimento, sucede estos encuentros. Hoy narramos el segundo encuentro que hay entre José y sus hermanos. Y pensemos en esto, nuestra prueba espiritual. Así que con esto en mente les pido por favor abran su Biblia, Génesis capítulo 43. Génesis capítulo 43. Dice así la escritura, Génesis capítulo 43, verso 1. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a vuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. La circunstancia era esta, era aquello que sería utilizado para el desarrollo de este encuentro, y básicamente es la falta de alimento. Ya se habían agotado los insumos del primer viaje, de manera que no tenían alternativa. Entonces recuerde que las condiciones para regresar era que Benjamín fuera con ellos. Entonces dice en el verso 6, dijo entonces Israel: ¿por qué hicisteis tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? La respuesta de este hombre de Israel es la expresión de un pesar de un padre que no quiere dejar a su hijo, no quiere dejar ir a su hijo. No es tanto una acusación. Incluso la respuesta de Israel hace evidente que no era una condición que ellos supieran que habría de suceder, porque dice en el verso 7, ¿acaso podríamos saber que él nos diría: haced venir
a vuestro hermano. Y de aquí obtenemos nosotros una primera aplicación para nosotros, que tendríamos que considerar. Posiblemente nos encontraremos en situaciones que resulten incómodas. Estas situaciones incómodas o de riesgo que eventualmente cada uno de nosotros vamos a querer buscar un culpable o un responsable. Al respecto, este texto nos deja una enseñanza. ¿Por qué? Porque el hecho de que Israel designara o encontrara un culpable no cambiaba la situación. ¿O sí? ¿Acaso iba a dejar de ir Benjamín solo por saber quién era el responsable? No. No aporta nada hacia lo que se busca. No cambia la situación. No hay solución. Y muchos de nosotros, hermanos, cuando nos encontramos en una situación de esta, donde somos apretados en una situación poco cómoda para nosotros, tal vez vamos a querer buscar una válvula de escape, y esa válvula de escape se llama encontrar un culpable. Queremos encontrar un culpable. ¿Para qué? Porque eso me hace sentir bien. Está bien, tal vez te sientas bien, pero no vas a solucionar nada. Israel intentó decir, bueno, ustedes son los culpables de que ahora Benjamín tenga que ir. ¿Y si lo fueran, cambiaba algo? Así que para nosotros, quisiera que reflexionáramos en que cuando estamos en esta situación, no es tan benéfico buscar un culpable. Si queremos salir rápido de la situación, lo que tenemos que buscar es la intención que hay detrás de la acción. He hablado de esto anteriormente. Israel debería de haber visto el deseo de ser honesto por parte de sus hijos, no un intento de arriesgar a Benjamín. Estas cosas podrían ayudarnos a sortear estos momentos difíciles que sin duda cada uno de nosotros vamos a enfrentar. Verso 8. Dice así: entonces Judá dijo a Israel, su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no moramos nosotros y tú y nuestros niños. El discurso de Judá refleja varias cosas. Primero, recordemos que ya había habido antes una oferta similar para Israel. Rubén había dicho en el 42:37 que le dijo: mata a mis 2 hijos si no regreso a salvo con Benjamín. O sea, ya había habido una oferta para él. Pero podemos ver cómo el papel de primogenitura de Judá empieza a cobrar una función especial, ¿sí? Recordamos que los 3 hermanos mayores, Rubén, Simeón y Leví, iban a ser descartados eventualmente, y lo podemos comprobar en el capítulo 49. Estos 3 hombres, por sus acciones, tendrían que ser descartados. Entonces Judá empieza a tomar un papel protagónico, y es crucial en este capítulo que él iba a tomar la dirección en el nombre de todos sus hermanos. Sin embargo, ahora Judá ofrece su propia vida por la de Benjamín. En 43:9 dice: yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Mira nada más. Está tratando de poner en un punto a Israel donde le dice: yo respondo por él. Qué interesante. ¿Por qué? Porque en versículos antes dijo: ¿qué provecho hay de que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Mejor vendámosle a los ismaelitas, haciendo referencia de José, el mismo hombre. Y entonces podemos ver una transformación en este hombre, Judá. Antes no tuvo problema en vender a su hermano con tal de obtener un beneficio económico. Ahora dice: yo respondo con mi propia vida por él. Tenemos que considerar que no solo estamos viendo el cambio con respecto a cuidar a su hermano, sino que también está tratando de proteger el corazón de su padre. ¿Por qué? Porque muy posiblemente Judá fue testigo fiel de cómo
Israel lloró y lamentó la aparente muerte de José. Y ahora no quería provocar eso en el corazón de su propio padre. Verso 10, por favor. Dice así: pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Esto tiene que ver con el hecho de que habían estado presionando a Israel para que dejara ir a Benjamín, pero se resistió todo el tiempo que le fue posible hasta que no tiene más alternativa que ceder. A veces no decidir es una decisión, y es una decisión que tenemos que considerar. De manera tal que Israel no tiene alternativa. Tiene que decidir dejar ir a sus hijos, incluyendo a Benjamín, pero les da algunas indicaciones. Dice que lleven bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Que lleven la doble cantidad de dinero, considerando la posible confusión anterior. Y también, por supuesto, que llevaran a Benjamín, que era un requisito. Pero note por favor el verso 14, 43, 14. Dice así: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Para nosotros, ¿qué podemos aprender de esto? Tal vez, alguna vez usted se ha sentido que Dios le abre las manos para que suelte algo. Y no queremos hacerlo. No nos gusta. Pero nos encontramos cada vez más acorralados hasta que no tenemos opción y entonces tenemos que soltar. Y como si Dios nos fuera abriendo dedo por dedo, ¿no? Para soltarlo. Este era el examen para Israel. No era confiar en Judá, no era confiar en Rubén, tampoco la confianza estaba en el hecho de cuánto le podían prometer, tampoco estaba en la capacidad de ellos, tampoco en los presentes que podrían llevar, no estaba en ninguna de estas cosas, tampoco en el dinero que llevaban. Fíjense nada más lo que dice el verso 14: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. La confianza no estaba en ninguna de estas cosas. La confianza estaba en el Señor. En el Señor. Y al respecto, hermanos, sean nuestros hijos como en este caso, sean relaciones que no son sanas, sean conflictos, sean resentimientos, deudas, sean relaciones, sean problemas, no vamos a avanzar hasta que soltemos aquello que Dios nos está mostrando que debemos hacer. Y tal vez no nos guste. Y pudiéramos platicar con aquellos padres que han tenido que tomar estas decisiones. Y créanme, no es sencillo. ¿Cómo sé cuándo debo de soltar? Primero, si la palabra lo enseña. No estoy hablando solo de un hijo, estoy hablando de todas esas cosas que en algún momento Dios nos dice suelta. Si la palabra enseña que debes de soltar algo, suéltalo. Segundo, ¿cómo sé que lo debo de soltar? Cuando limita, cuando me está haciendo daño el mantenerlo, ya sea a mi persona o sea hacia otras personas. Tercero, me pasé. Cuando limita el crecimiento, es decir, ya sea que o yo no estoy creciendo o las otras personas no están creciendo. Pensando en cuál es la meta al respecto de ese crecimiento, no perdamos de vista la perspectiva. 4, cuando se convierte en una situación insostenible para seguir en las mismas condiciones. Este era el caso para Israel. Él no tenía muchas opciones. O dejaba ir a Benjamín o se morían todos de hambre. Básicamente, no tenía más opciones. En otras palabras, o dejaba ir a su hijo pequeño o lo veía morirse de hambre, junto con todas sus familias. Y cuando decimos esto, la ilustración de soltar un globo al aire no tiene que ver con esto. Tiene que ver con soltarlo, es ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios. Esta era la experiencia propia de un hombre que amaba a su hijo pequeño y que no quería perderlo y no quería arriesgarlo, pero entendía que era el momento de hacerlo.
Su confianza no está en ninguna otra cosa que no sea en el Señor. Y esta fue la prueba para Israel. Veamos la prueba para José, capítulo 43, verso 16 en adelante. Para muchos de nosotros nos quedaría claro que en el caso de José, él tendría todos los elementos bajo su control. Es decir, él podría decidir en todos los sentidos lo que era correcto o no. Tenía todas las condiciones para tomar la elección que considerase prudente. En otros sentidos, podríamos decir, tenía la libertad de elegir. Decidía si recibía a sus hermanos o no, si les daba alimento o no, si se los regalaba o no, si detenía a alguno o no, todo eso. Pero en todo esta facultad de liderazgo que tenía José, tenía una gran responsabilidad. Y a veces nos encanta ver la libertad, pero no vemos la responsabilidad. Y hermanos, van de la mano. Si queremos libertad, apelamos a la responsabilidad. No podemos tener libertad sin responsabilidad. Las dos cosas van de la mano. Esto se aplica muy sencillo en los hijos, se aplica muy sencillo en el área laboral, se aplica muy sencillo en los entornos donde podemos ver esto. Si queremos libertad, hay responsabilidad. La libertad que tenía José estaba sustentada en la responsabilidad de ver por el bienestar de sus hermanos, de ver por el bienestar de Benjamín, de ver por la salud de su propio padre, y por si esto fuera poco, también quiere asegurarse de que sus hermanos han aprendido una lección de madurez y que son dignos de confianza y de misericordia, y por supuesto no quiere exponer sus emociones o doblegarse para que ellos pudieran descubrir indicios y descubrirlo a él. Creo que él tiene una prueba muy complicada. No es sencillo el papel que está enfrentando José. Cada uno de nosotros podemos ver, qué padre. Él podría decir, retírenlos de mi presencia. Pero esa decisión tiene implicaciones. Tiene implicaciones y hay que considerarlas. Así es que él desarrolla todo un plan bajo la dirección de Dios. Voy rapidísimo en ese plan. Lleva a sus hermanos a su casa y los reciben como visita, no como un extranjero. Preparan comida para recibirle, ¿sí? Ellos tienen miedo porque piensan que van a ser traicionados y van a ser hechos esclavos, de manera tal que en el verso 18 dice, lo más seguro es que nos llevan allá para esclavizarnos, a nosotros y a nuestros animales de carga, ¿no? En el 23 el mayordomo de José les dice, su Dios les ha dado el dinero que se llevaron en el anterior viaje. Dice, porque a mí me consta que yo he recibido el dinero de la primera compra, lo cual no era verdad. Lo que quería era tranquilizarlos. En el verso 24 dice que fueron atendidos como huéspedes, de tal manera que hasta lavaron los pies de los hermanos de José. Y al llegar José, ellos se inclinan a tierra como en los sueños que provocaron el odio hacia José. Después José se pone al corriente por el bienestar de su padre, reconoce a Benjamín y le bendice, y después se retira para llorar porque no aguanta la escena. Después de que está tranquilo, regresa y participa junto con sus hermanos del banquete, y dice que cada quien tenía una porción especial, pero a Benjamín lo hicieron Benjamón, porque le dieron 5 veces más. Todos los hermanos estaban desconcertados, pero José estaba llevando a cabo su plan. De manera tal que al día siguiente, capítulo 44, dice, pues vamos a llenar todos los costales, todo el alimento, todo lo que puedan llevar, pónganles todo lo que puedan echar en sus animales, regrésenles el dinero nuevamente, llenen los costales y en la parte de arriba ponen el dinero, pero en el costal de Benjamín le ponen la copa de plata. Y podríamos preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué lo hizo? Algunos diríamos, bueno, es que trataba de retener a Benjamín, no confiaba en sus hermanos.
Y tal vez podríamos decir, quería comprobar el compromiso de sus hermanos por el cuidado de Benjamín, lo cual también podría ser muy obvio, ¿no? El texto no nos revela la intención del plan. Yo me inclino más por la segunda, sin que tengan que estar forzosamente de acuerdo conmigo. Sin embargo, cuando ellos salen y después son detenidos por el mayordomo, ellos sabían y estaban seguros de que no tenían nada incorrecto, de manera tal que en el 44:9 dicen lo siguiente. Escuchen nada más. Dice: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. ¿Qué estaban haciendo sus hermanos? Estaban mandando a la muerte a Benjamín. Y ellos estaban haciendo esclavos. Por supuesto, no sabían lo que estaba sucediendo. El mayordomo responde y dijo, en el verso 10, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se halle será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Asumimos que el mayordomo sabía lo que tenía que hacer. Tenía indicaciones muy concretas y específicas. De manera tal que dice el verso 12 en la segunda sección, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. ¿Por qué no se fueron? Pues si solo el culpable era Benjamín, pues que se vaya Benjamín con él, ¿no? Y los demás pues llevemos alimento, ¿no? Ellos respondían por la vida de Benjamín. Y por eso fueron con él. Al llegar a la escena, José reclama la acción, que no es otra cosa más que seguir su plan. Miren el verso 15, perdón. ¿Qué es esa acción que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Qué mentiroso, José. Judá responde, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. ¿Puede identificar que ya no busca excusas? Ya no está buscando una forma de justificarse, pero sí cambia lo prometido. Ahora pide que sea preservada la vida de Benjamín y que todos sean hechos siervos, tomando la palabra posiblemente la del mayordomo. A lo cual José dice en el verso 17, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. Yo puedo ver la necesidad de José de mantener su posición, porque él tenía toda una responsabilidad que sostener por los privilegios obtenidos. Así es que para nosotros va en este sentido la aplicación. En ocasiones, a algunos les toca el papel de ser quien toma las decisiones. Y muchos van a cuestionarlas, otros las van a criticar y otros más las apoyarán. Pero si el Señor nos ha puesto en el liderazgo, ya sea de un hogar o ya sea de cualquier otra área de liderazgo, no olvidemos que Él espera que consideremos detenidamente las implicaciones. No para ser el más popular, tampoco para ser el más odiado, sino esa persona que utiliza el liderazgo delegado para ser un canal del proyecto de Dios. Y a veces esa parte no es tan cómoda. Esto nos debe de dejar una enseñanza para aquellos que tenemos un liderazgo. Oren por ellos. Que Dios dé sabiduría a las personas. Hijos, oren por sus padres. Hermanos, oren por el liderazgo de la iglesia. Porque tenemos que tomar decisiones. En el caso de José fue para proveer y proteger, pero para también probar la madurez de sus hermanos, no solamente por ellos, sino también por su padre y por Benjamín. Y en última instancia, José también estaba pensando posiblemente en las familias de cada uno de sus hermanos, a los cuales ellos tendrían que liderar. Así es que fíjense nada más que tremendo, un hombre que no solo tenía la sabiduría para revelar los sueños, que no solo tenía la sabiduría para interpretar
los sueños, también la visión para la organización, el valor para enfrentar a hombres como el faraón, la capacidad para controlar y dirigir gente, pero que también tenía las tablas para poder mantenerse en su nicho cuando se encontró con sus hermanos. Cuando lo más carnal, lo más humano hubiera sido un reclamo y haberlos expulsado abiertamente. Se mantuvo en su línea, protegió su integridad, protegió la integridad de ellos, protegió a su propio padre, protegió a Benjamín. Hizo lo que tenía que hacer en su momento cuando fue colocado en la posición de eminencia. Esta es la prueba para José. Un hombre que sabe estar en el liderazgo. Para los que están en el liderazgo, que Dios les dé sabiduría, que Dios nos dé sabiduría. Porque no es fácil. No es nada fácil. Tercera prueba. Ahora le toca a Judá. Capítulo 44 del 18 en adelante. El discurso de intercesión de Judá no tiene desperdicio. Podemos usarlo como una referencia para apelar a un superior, puede ser pues una oratoria impresionante, o podemos resaltar algunos otros aspectos. Sin embargo, nos queremos quedar con el enfoque de este estudio. ¿A qué me refiero? Después de narrar la historia de José, las condiciones de los que tenían la posición en cuanto ellos con la falta de alimento, su padre enfermo, la referencia a Israel, la referencia a Benjamín, presenta algunos elementos que quiero resaltar para hacer notar la prueba que Judá está enfrentando y de qué manera lo hace. Mire conmigo nada más los textos. 44:20. Primero establece la realidad de la profunda relación entre Israel y Benjamín. Dice así: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Judá está dando por hecho que Benjamín es el cónsul, y lo acepta. Porque esa misma razón lo llevó a vender a José. Ahora lo acepta. Y no solo eso, vean por favor el verso 27. Entonces, tu siervo mi padre nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz. ¿Quién? Pues no tuvo ¿cuántas? 4. Pero dijo, mi mujer. Es decir, Raquel, la cual no era mamá de Judá. Y Judá entendió que no era su mamá la favorita. Lea no era la favorita. Para Judá en este momento está diciendo: la mujer de mi padre es Raquel. Y por si fuera poco, en el verso 28 dice: el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le aconteciera algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. No pierda de vista, ¿quién está hablando? Judá. Y está haciendo referencia a esto. Y parafraseando a Judá, él está diciendo: mi papá nos dijo que nos podemos morir cualquiera de nosotros menos Benjamín. Antes para él habría sido un problema. Le molestaba que José fuera el hijo consentido, pero ahora lo expresa como una realidad con la que ha tenido que trabajar. En muchos casos nosotros tendremos que trabajar con realidades que no nos serán cómodas, tal vez injustas o complejas, pero son realidades y tendremos que aprender a aceptarlas y continuar a pesar de ellas. No podemos atorarnos en ellas,
sino que tenemos que aprender a seguir adelante. Judá nos enseña que aprendió a continuar su vida a pesar de saber que él no era el preferido, ni ninguno de sus otros hermanos, sino que era Benjamín, el hijo consentido de su padre, y que tenía los privilegios que los demás no tienen. Y aprendió a trabajar con eso, y aprendió a vivir con eso. Y yo no sé con qué cosa usted ha tenido que aprender a trabajar, a vivir. No estoy diciendo si es justa o no, no lo estoy diciendo si es correcta o no. Lo que estoy diciendo es que es una realidad con la cual usted tiene que aprender a vivir. Y si usted aprende a vivir con esa realidad, estará yendo a ese paso de madurez mayor en su vida personal. Una prueba que no tiene el propósito de destruirle, una prueba que tiene el propósito de hacerle crecer. Porque cuando usted puede ver eso, puede trabajar con eso sin problema alguno. Pero la prueba de Judá fue todavía más grande, porque existen otros aspectos. Vea conmigo el verso 32. Verso 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Antes lo vendieron por molestia y por un pequeño beneficio económico. Ahora estaba dispuesto a dar su propia vida por la de su hermano. Las cosas cambian, ¿verdad? Las cosas cambian. Así que podemos ver a Judá que se ve aprobado en varias áreas. Primero, aceptar la preferencia de otros. Segundo, cuidar el bienestar de su padre. Y tercero, proteger la vida de su hermano. Pecados que anteriormente no tuvo problema en cometer. Y ahora, en este sentido, para nosotros sería la pregunta: ¿no ha llegado usted a estar cansado de pedir perdón por los mismos pecados una y otra vez? Yo en ocasiones me siento como que estoy atrapado en este círculo vicioso donde llego a estar hastiado de esta dinámica. Es decir, viene la tentación, caigo en pecado, le confieso a Dios, pido perdón y el Señor me perdona, soy restaurado para después ir a la siguiente tentación, volver a caer en pecado, confesar a Dios, pedir perdón, ser restaurado, para después ir a la siguiente tentación y así vivir. ¿No llega usted a estar cansado de decirle al Señor que nos perdone el mismo pecado una, otra y otra vez? Judá nos enseña que aprendió la lección. El riesgo de estar en esta dinámica ociosa, este círculo vicioso, es que muchos de nosotros llegaremos a cauterizar nuestra conciencia, como dice la Escritura, y podremos llegar a estar como esta figura. No hablo, no oigo, no veo. Bloqueo todos mis sentidos espirituales y me convierto en un discapacitado espiritual. Y qué terrible debe de ser esto. ¿Por qué? Porque estoy en la misma dinámica de mi vida de fe, pero no oigo, no veo y no hablo. Terminemos. 3 tipos de prueba que encontramos en esta historia con las cuales usted y yo podríamos identificarnos. Primera, cuando Dios le pide que suelte algo confiando en Él. Confiando en Él. Independientemente de aquello que sea, ya sea algo o ya sea alguien. Es algo que podría ser valioso o tal vez cosas más complejas como hábitos o costumbres. Esto lo tuvo que hacer Israel. Segunda prueba, cuando Dios nos coloca en una posición de eminencia y nos pide que tomemos decisiones basadas en el máximo bien de todos los involucrados. Y puede ser que no sea popular, pero sí necesario. José
José vivió esto. Y 3, cuando hemos caído en áreas de pecado y el Señor nos enfrenta a una situación para recursar esa prueba, enfrentando una situación similar. Judá vivió esto. Los 3 personajes aprobaron sus pruebas. Para usted y para mí, ¿estamos listos para presentar la nuestra? El hecho es que no importa si estamos listos o no, lo vamos a hacer. Presentaremos la prueba independientemente de qué tan capacitados estemos o no. Que el Señor nos ayude a probar. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias, porque tú, Señor, no te tomas a la ligera el hecho de estar cuidando de tus hijos. Y como dice el escritor en tu palabra en Hebreos, que tú azotas a todo aquel que tienes por hijo. Tú preparas, capacitas. Y si cada uno de nosotros entendemos que estamos preparándonos para la eternidad, esta vida tiene un fin y un propósito de capacitación. Y las pruebas son una forma de evidenciar aquello que estamos cursando, Señor. Yo no sé qué están viviendo mis hermanos, no sé siquiera si estas pruebas coordinan con su realidad espiritual. Si no coordinan, posiblemente habrá otras pruebas que están enfrentando. Pero me queda claro que si son hijos tuyos, estarán enfrentando algún tipo de prueba donde tu Padre quieres tratar con ellos un área específica. Los quieres entrenar y capacitar para el desarrollo de esa área. Ministra a tu iglesia, Padre, por favor. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar unos 2-3 minutos en lo que llegan los niños para continuar con el programa.